Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tribuna de Asalde. Muchas gracias por seguirnos. Quiero agradecer a la Coordinadora Republicana, al portal La Abeja, a Vez Cable y a BHTV de Cable Más. El día de hoy vamos a hacer una reflexión, un análisis eh, acerca de lo que viene ocurriendo actualmente en Argentina a propósito de este proceso electoral que tiene eh, digamos, en vilo a toda la clase política, ante, pasamos ahora al análisis, una suerte de reposicionamiento de la discusión pública hacia el centro político. Como sabemos, en la década, a inicios de este siglo, a inicios del año 2000, Argentina experimentó una serie de transformaciones a propósito de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, que tenían una orientación distinta al que tuvo en su momento eh, otro gobierno que provenía de las mismas filas del peronismo, que fue el gobierno del señor Menem. El señor Menem hizo una serie de reformas liberales. El señor Néstor Kirchner y su esposa, la familia Kirchner, eh, implementaron un modelo distinto, con un enfoque más social, con un Estado mucho más intervencionista, eh, y al parecer el modelo resultó relativamente exitoso durante los primeros años, pero luego empezó a mostrar su fragilidad. Por otro lado, eh, la defensa, la batalla de los gobiernos K, digamos, durante estos años ha sido fundamentalmente los derechos, ¿no? La recuperación de los derechos que se habían perdido supuestamente durante la década de los 90, derechos sociales, derechos que tienen que ver también con la memoria histórica. Eh, los militares que gobernaron durante la última dictadura militar volvieron a ser procesados y terminaron en la cárcel. Un caso paradigmático fue el de Videla. Sin dudas, esta época tuvo sus aspectos positivos, no por ello, justamente por ese motivo es que no podemos obviar el hecho de que estuvieron tanto tiempo en el poder, ¿no? Digamos, tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner. Eh, si la población argentina los votó, debe ser por algo. Supongo que algo hicieron bien. De eso tendrá que escribirse seguramente de acá a unas décadas, viendo con cierta distancia el proceso histórico. Lo que sí es cierto es que en este momento se aprecia una suerte de agotamiento de esta propuesta, de este modelo. Pareciera que hay una insatisfacción por parte de una cantidad importante de la población por esta propuesta de modelo de Estado y de relacionamiento con la sociedad. Y cuando mencionaba que la discusión política se ha girado al centro, y es que lo que era en su momento una discusión que tenía como base un programa que estaba orientado hacia, digamos, una izquierda populista, ¿no? Ahora ha virado hacia el centro político, reconociendo, creo, y es un detalle no menor, incluso por parte de la señora Fernández de Kirchner, que la orientación debe ser otra. Se tiene que replantear sobre todo los fundamentos macroeconómicos del modelo que actualmente se viene dando en la Argentina y que de hecho ya está teniendo algunas transformaciones a partir de la llegada del señor Sergio Massa al Ministerio de Economía. Sergio Massa actualmente es ministro de Economía y es el precandidato del bloque oficialista. Hay dos precandidatos. Es el señor Sergio Massa, que estaría representando lo que viene a ser el peronismo clásico, que está por encima de las ideologías, es decir, que eh, tiene tres objetivos, ¿no? La soberanía política, independencia económica, justicia social. Pero eso tiene que adecuarlos al momento histórico, ¿no? Por tanto, el peronismo probó a lo largo de la historia de diversos modelos, ¿no?
pareciera que ahora viene una suerte de cambio, que pasaría por un ajuste, ¿no? Y el encargado de llevar el peronismo hacia ese centro es el señor Massa, que no proviene de canteras peronistas, sino más bien de canteras liberales. Por eso es que muchos peronistas lo consideran a Massa un derechista, ¿no? Un liberal, ¿no? Y eso va en contra del discurso social que suelen enarbolar los militantes del peronismo, ¿no? Sobre todo los militantes de base, ¿no? El otro candidato es el señor Grabois. El señor Grabois, que ha venido haciendo un trabajo de activismo social importante y que tiene una propuesta parecida y similar a lo que se viene haciendo ahora, en el sentido de continuar con una presencia más fuerte y vigorosa del Estado, la defensa de los derechos sociales de los trabajadores, y algo que él ha venido difundiendo a través de un concepto de economía popular, ¿no? Que es una economía, un modelo de relacionamiento en base a la economía distinto al que se tiene actualmente, si no es un modelo, y seguramente lo vamos a tener que explicar a lo largo de la campaña, porque esto recién empieza, distinto a lo que tiene que ver con la formalización que, por ejemplo, se discute en países como Perú, ¿no? Acá el señor Grabois está reconociendo de que ya no se puede hablar de formalización, sino de otro tipo de economía, que es una economía popular, y que tiene sus características. De eso hablaremos más adelante. Ahora vamos a explicar simplemente y vamos a reflexionar acerca de el partidor. Entonces está el señor Massa, que representa los intereses del oficialismo actualmente, ¿no? Que quiere mantenerse evidentemente en el poder. El oficialismo en el sentido de esta coalición, digamos, peronista. Está también en el mismo sector el señor Grabois, que estaría encarnando los sectores más ideologizados, más orientados hacia la izquierda. Muchos peronistas históricos seguramente van a apoyar a Massa, eh, porque es, vamos, el modelo que se ha venido implementando a lo largo de la historia del peronismo. Es decir, si hay que implementar políticas de tal tipo, lo hacemos. Si hay que implementar políticas de tal tipo, lo hacemos. En ese sentido hay cierto pragmatismo, ¿no? Y Perón hablaba de la centralidad de la política. Entonces, al parecer, habría, digamos, algo más allá de las ideologías, y el peronista clásico e histórico lo debe entender perfectamente, y seguramente apoyará más. Y la mayoría de los peronistas que tienen una visión de que el peronismo es un movimiento de izquierda, de carácter revolucionario y que está vinculado a las causas sociales, etcétera, etcétera, seguramente apoyará al señor Grabois, ¿no? Y dentro de la interna del peronismo tendrán que definir cómo se resuelve esto, ¿no? Porque creo que no van a ir fracturados, ¿no? Sería un mal inicio, ¿no? En las PASO, que son las elecciones previas a las elecciones definitivas para la elección de presidente y el resto de autoridades. Eso es en el ámbito de lo que viene a ser la centro-izquierda o la izquierda. En el campo de la derecha tenemos esta coalición, que es Juntos por el Cambio, que la integran diversos partidos. Los más representativos probablemente sean el partido del señor Macri, la Unión Cívica Radical y el partido de la señora Carrió. Dentro de la interna de Juntos, el señor Macri ha declinado una posible candidatura, y esto ha allanado el camino para que otros que estaban, digamos, en la segunda fila, ¿no?, de candidateables, alcen la mano y digan yo sí quiero, ¿no? Entre ellos está la señora Patricia Bullrich, que es del partido del señor Macri, que tiene posiciones bastante conservadoras, bastante radicales con respecto a lo que se tendría que hacer en la Argentina, ¿no? Está proponiendo una serie de cambios abruptos con respecto a lo que se viene dando. Básicamente lo que quiere hacer es un borrón y cuenta nueva, ¿no? Eh, y por otro lado está un sector moderado que quiere cambios, pero quiere gestionar estos cambios necesarios, cambios que también el señor Massa está sosteniendo como necesarios, pero con una tónica distinta, ¿no? Sin ese radicalismo que podría
caracterizar a los dos extremos, ¿no? Tanto a la señora Bullrich como al señor Grabois, ¿no? Tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Y ese lugar lo ocupa el señor Larreta, que está siendo apoyado por la Unión Cívica Radical, ¿no? Que es un partido histórico, es un partido que gobernó Argentina muchas veces. Las últimas veces no fueron gobiernos propiamente exitosos en materia económica, pero indudablemente la Unión Cívica Radical sí, digamos, apoyó las causas relacionadas a derechos humanos y la consolidación institucional del país, y eso es importante. Me parece, creo particularmente, que la discusión política en Argentina se ha orientado al centro, lo que para mí particularmente también es algo satisfactorio. Creo que los extremos siempre son malos, tanto de derecha como de izquierda. Creo que hay que, digamos, tratar de juntar los extremos dentro de lo posible y facilitar el diálogo. Y en ese sentido, tal vez sea viable, ¿no?, que sí haya un acercamiento en un segundo momento, postelectoral, entre los sectores moderados de ambos extremos, ¿no? Eh, y esto creo que le va a hacer bien al país. Lo que sería peligroso es que el país se termine inclinando por uno de los extremos. Ahora, nos hemos olvidado de un candidato más, ¿no? Que es el candidato que no se sabe exactamente cuál va a ser el peso que tiene o que va a tener en las próximas elecciones. Es un misterio. Muchos creen que va a ser la sorpresa, otros creen que simplemente es, digamos, una especulación que no va a trascender más allá de un número determinado de votantes. Y estamos hablando del señor Javier Milei. Mm, Sobre Milei, yo tengo una posición bastante clara. Yo creo que Milei ya logró su objetivo principal, que es llevar la discusión política al centro político y a poner en cuestión los fundamentos del modelo económico que viene teniendo vigencia en la Argentina. Eso es lo que Milei ha logrado. Ha logrado en base a su exposición pública, en base a las discusiones que ha tenido con intelectuales. Es una persona que sabe de economía, ¿no? Más allá de que, digamos, tiene un sesgo ideológico, pero el tipo que sabe de economía eh, ha ido a sets de televisión, ha estado en actividades académicas. El tipo ha puesto en la agenda determinados temas que tienen que ver con el manejo macroeconómico del país, que es el tema, me parece, en este momento central dentro de la campaña. El tema de los subsidios, el tema de las libertades de los empresarios, también el tema de seguridad. Ha puesto una agenda, ¿no? Que es la que seguramente va a ser la que se va a discutir durante estas elecciones. Por ese lado yo digo que Milei ya ganó, porque impuso una agenda. Llevó la agenda que estaba muy a la izquierda al centro, ¿no? Y el segundo punto es, digamos, ganó la batalla ideológica, si queremos llamarlo de esa manera, pero vamos a ver si le va bien en las elecciones. Milei encarna el voto de rechazo y de insatisfacción a la clase política de manera general, ¿no? Es el candidato antisistema. Es el candidato por el que seguramente van a votar los que están cansados de los políticos, porque su discurso es antipolítico. Y eso es lo que preocupa en Milei, porque la política no se puede erradicar de la sociedad. Tal vez los políticos, tal vez pueda haber un cambio generacional de la clase política, pero la política como actividad no se puede erradicar. No podemos convertir, digamos, la política en una cuestión como que fuera, digamos, la administración de una empresa, ¿no? Los políticos no son gerentes, no son CEOs de empresas. La dinámica política es diferente a la dinámica tecnocrática, y eso es lo que no se logra entender. Sí es importante que un Estado funcione con eficiencia, pero la lógica y el razonamiento político es diferente al razonamiento del tecnócrata o del economista o del administrador. Y ahí creo que Milei no deja las cosas muy en claro. Me parece que para lograr lo que él quiere hacer, que son realmente transformaciones enormes en la Argentina, es básicamente cambiar toda una tradición política del manejo del Estado, de las relaciones económicas entre el Estado y el sector empresarial. Para querer cambiar todo esto, va a tener que utilizar seguramente la fuerza. No va a lograr consensos sociales para lograr esto. Es imposible. Al menos esa es mi lectura.
excepto, excepto que dé la sorpresa. Excepto que dé la sorpresa y pase a segunda vuelta y gane al candidato con el que se enfrente, que podría ser eventualmente el señor Larreta, seguramente. Creo que Larreta es casi, digamos, un candidato fijo en las elecciones, al menos en la primera vuelta, y seguramente también el señor Massa, ¿no? Yo creo que ellos son los que tienen más posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Sin restarle importancia, tal vez, digamos, logran remontar al señor Grabois por la izquierda, por el lado de Massa, y la señora Bullrich, ¿no? Que creo en estos días ha fortalecido un poco más su discurso, que ya de por sí era bastante duro, ¿no? Ha endurecido más sus posturas con respecto a lo que tiene que ver los temas de seguridad, los temas de economía, y creo que quiere jalarse a cierto sector votante seguramente de Milei, insatisfecho con lo que viene ocurriendo, porque es el mismo sector, ¿no? Y es más, yo no descartaría, en el caso de que el señor Milei gane, triunfe o tenga, o no sé, un lugar importante en las próximas elecciones, un apoyo hacia la señora Bullrich o de repente una convergencia entre el movimiento libertario del señor Milei y el sector que representa Bullrich y Macri, porque ya hay una tensión interna dentro de Juntos, clara, dentro de lo que representa la Unión Cívica Radical, que no es necesariamente un partido liberal, ¿no? Es un partido que ha permanentemente luchado y reivindicado derechos sociales. Recordemos que el gran ascenso de las masas a la vida política se da en el gobierno de Irigoyen, un presidente radical. Entonces, es indesligable el discurso social dentro del radicalismo, no es un partido de derecha, ¿no? Al menos en mi opinión, estaría siendo una suerte de socialdemocracia moderna, ¿no? Eh, pero están aliados con un partido que se está radicalizando, que es el PRO, ¿no? Y las elecciones últimas que se han dado a nivel de las provincias, ¿no? O sea, fuera de Buenos Aires, ¿no? Han favorecido a la Unión Cívica Radical. Han ganado en varias provincias. Es decir, que es un partido que está en ascenso. Y esto tiene que ver con el trabajo político que han hecho, evidentemente, dentro de las provincias, y también con la expectativa que genera el señor Larreta. Larreta es el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y ha hecho una gestión relativamente exitosa. Era el segundo de Macri, ¿no? Pero a Macri, al desistirse, presentarse en las elecciones, surge Larreta como candidato. Pero Macri ahora apoya a Bullrich. Esa es la interna, digamos, dentro de Juntos, ¿no? De lo que vendría a ser la centro derecha, ¿no? Y eso es algo que vamos a ir viendo seguramente a lo largo de las próximas semanas. Yo me encargaré de informarles acerca de lo que viene ocurriendo en la Argentina. Estas opiniones que les estoy dando, o este análisis, esta reflexión que estoy elaborando en este momento, es personal, por si acaso no compromete a la Coordinadora Republicana, no compromete a la Abeja, no compromete a ninguna de las plataformas en las cuales se transmite este programa. Todas las opiniones son a título personal, y es una lectura que yo hago a partir de lo que puedo percibir del ambiente político y del seguimiento que he hecho a lo largo de las últimas semanas y meses del proceso electoral en la Argentina. Yo creo que la Argentina tiene un futuro promisorio. Lo que se necesita ahora es apertura y, como dicen acá, la grieta, la brecha, ¿no? Se tiene que superar la grieta, se tiene que superar esa imposibilidad de llegar a acuerdos políticos, sobre todo entre los partidos más grandes, ¿no? Y con esto me refiero a el Partido Justicialista, el peronismo, y la Unión Cívica Radical, los radicales, ¿no? Yo creo que ambos representan, y eso lo vimos con el retorno a la democracia, la institucionalidad política del país, ¿no? Eh, el abrazo Perón-Balbín, el apoyo que brindó el señor Cafiero al expresidente Alfonsín. eh, Han habido momentos en que se han dado acercamientos y podrán decir, usted está loco, usted desconoce la realidad política argentina. Yo creo que esos acercamientos son positivos y creo que más bien hay que evitar la polarización. Y siento en este momento que hay intereses de parte de ciertos sectores de la clase política en polarizar. Y eso para mí completamente es algo negativo. No quiero dejar de mencionar y recomendar este libro, El liderazgo de Henry Kissinger, de 6 estudios sobre estrategia mundial. La época actual
el momento histórico actual es el momento de la geopolítica. Los países tienen que identificar sus intereses nacionales. Y lo que hace el señor Kissinger no es dar una charla sobre liderazgo, sino sobre liderazgo político en las relaciones internacionales, a nivel geopolítico. Y analiza las experiencias de algunos líderes interesantísimos, ¿no? Como Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Richard Nixon, Sadat, ¿no? En Egipto, Thatcher me parece también, y Lee Kuan Yew. Entonces, es interesante, es un libro que yo recomiendo porque en ese momento, vuelvo a repetir, eh, se vislumbra que la política se basa en intereses de partidos, en intereses de personas, y a nivel de estados, en intereses nacionales. Y los países que van a lograr tener un posicionamiento político exitoso en los próximos años van a ser aquellos que identifiquen cuáles son sus intereses nacionales. Y yo creo que en Perú, concretamente, mi país de origen, mi país natal, creo que en este momento la discusión política no está yendo por ese lado, está yendo por otro lado. Y eso es peligroso, porque el Perú tiene una posición geopolítica importante y no sabemos cómo aprovechar esa posición geopolítica para poder consolidarnos y lograr salir primero de su desarrollo y luego tener una cierta importancia o un cierto peso como una potencia media, intermedia, regional, que es lo que se debería pretender a largo plazo. Bien, les agradezco mucho por haberme seguido en este programa y espero que nos podamos ver la próxima semana. Eh, Todas las opiniones que he dado son a título personal y me gustaría más bien que puedan comentar lo que les he venido manifestando con este análisis, esta interpretación de lo que ocurre en Argentina. Me parece importante que podamos abrir el diálogo, sobre todo para aquellos hermanos argentinos que nos están viendo y que siguen nuestras redes. Y para los hermanos peruanos, estar atentos con respecto a lo que ocurre fuera del país. Eh, el próximo programa seguramente vamos a hablar sobre la realidad en México, la realidad política en México, que también está por atravesar un proceso electoral importantísimo. Así que les agradezco y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.